Muy buenos días a todas las personas que hoy no los puedo saludar. Vamos a dar comienzo a la palabra que hoy tengo la oportunidad de poder compartirles a la iglesia. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, Hechos capítulo 20. Versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Yo lo voy a leer en una versión que es la Biblia de las Américas, no sé si alguno la tiene. Quise leerlo en esta versión porque veo un énfasis muy claro acerca de un concepto y me gustaría leérselo. Sé que ustedes lo tienen quizás en la Reina Valera, lo van a ver igual, pero en una palabra, en una frase, podemos ver algo que podemos resaltar. Dice así: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Está ahí la palabra. Me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Agradezco la oración que hizo nuestro hermano, pero vamos a hacer una oración más y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Gracias, como hoy nuestro hermano Alejandro nos compartía acerca del Día del Señor. Gracias por poder venir ante ti, Señor, y poder presentarnos. Señor, que podamos presentarnos ante tu palabra sobre todas las cosas y que tu palabra sea la que hoy pueda hablar, que puedas usar la vida, Señor, insignificante, Señor, que es mi vida, pero que tu palabra, que es poderosa, sea la que llegue a los corazones y que tu palabra es la que tiene efecto y la que tiene poder, Señor. Te damos gracias por tu palabra bendita y te pedimos que todos los que hoy estamos acá y aquellos hermanos que quizás hoy no nos puedan acompañar, que tu bendición esté con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Como decíamos, esta versión que pude leer, me encantó esa palabra y el énfasis que hace en decir para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Creo que ese énfasis en este versículo es lo que el apóstol Pablo y muchos apóstoles que predicaban acerca del Evangelio podían hacerlo de una manera solemne, de una manera como también justo hoy nos hablaba nuestro hermano acerca de la palabra de Dios, de poder hacerlo de una manera solemne. El apóstol Pablo, como decíamos, como todos los apóstoles, no compartieron el Evangelio de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera como a las apuradas o así nomás, sino que proponiéndose en todo momento de poder predicar el Evangelio, hacerlo de una manera solemne. Y eso es lo que impactó en la vida de muchas personas en la iglesia primitiva. Ayer justo hablaba con un hermano acerca de los dones, de las cosas que pasaban en ese tiempo, pero sobre todas las cosas, más allá de los milagros que pasaban, más allá de las lenguas que eran desconocidas para ellos, pero de otros países podían escuchar, lo que más impactaba en ese tiempo era la predicación del Evangelio y de la forma solemne en la cual ellos la podían compartir. Y es el día de hoy que también el poder predicar el Evangelio y hacerlo de manera solemne es lo que más resalta en la predicación de la palabra en una iglesia o donde sea. La predicación solemne del Evangelio. No quiero que lo busquen, pero leía mientras preparaba esta palabra acerca en Primera de Pedro, capítulo 1, cuando refiriéndose a la salvación y al mensaje de la salvación, dice que los ángeles anhelan mirar lo que el pueblo de Dios puede hacer cuando comparte acerca de ese mensaje. Dice que los ángeles que tienen la oportunidad de ver la magnificencia, la gloria de Dios, su belleza, verlo a Él, ellos dicen que anhelan mirar. Y el término que usa esa palabra, cuando dicen que anhelan mirar, es como ahora estamos un poquito alto, no sé si se dieron cuenta, pero mi altura me ayuda un poco más, de poder decir que miran para abajo, que observan. Así dice que los ángeles observan
la predicación, cuando uno comparte la salvación, anhelan mirar y observar eso. Cuán importante debe ser para ellos, que no tienen ese privilegio. Y ese privilegio no es solamente una tarea encomendada a los pastores o a los líderes de la iglesia, sino que es una tarea encomendada a toda la iglesia, el poder compartir el evangelio y hacerlo solemnemente. El propósito de lo que quería hoy compartirle, el título de la palabra se llama El propósito, la demanda y el efecto del evangelio. Entonces, podemos ver que estos hombres de Dios podían entender que para poder compartir el evangelio debían conocerlo muy bien. No podían compartir algo que apenas conocían. No podían compartir algo que no tenían noción de lo que estaban hablando. Tenían un amplio conocimiento, un profundo conocimiento, solemnemente del evangelio que predicaban. Ese era su propósito, eso era lo que se enfocaban, en poder hacerlo de esta manera. El apóstol Pablo también lo dice en en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, el apóstol Pablo habla acerca de esta maravillosa tarea que él tenía al compartir el evangelio. El evangelio para ellos era algo bien conocido. Ese acto glorioso de poder compartir el evangelio era algo en lo cual ellos indagaban y insistían en poder conocer. Yo creo que muchos de los que estamos acá fuimos alcanzados por la gracia del evangelio. Muchos de los que estamos acá, en algún momento alguien nos predicó el evangelio. Y esa predicación del evangelio fue la que impactó, es la que en ese instante el Señor regeneró nuestro corazón y al escuchar la palabra nos dimos cuenta qué pecadores éramos delante de Dios y cuán en falta estábamos delante de Él. Yo creo que cuando alguien escucha el evangelio y es llamado eficazmente por Dios, es imposible que esa persona no agradezca ese día, ese bendito día que me fue predicado el evangelio de la gracia del Señor. Si es tan importante, si es algo que marcó un antes y un después en tu vida, si es algo que podés decir fue el acto más glorioso en la vida que hoy llevo y que fue el momento que alguien me pudo compartir del evangelio, si ese momento fue especial, si ese acto glorioso fue tan importante, lo que debemos hacernos esa pregunta es, ¿conozco bien ese evangelio? ¿Indago más en el conocimiento de ese evangelio que impactó tanto mi vida? Yo creo que toda persona que ha sido redimida, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, debería hacerse esa pregunta. ¿Por qué debo conocer mejor o más el evangelio de Jesucristo? Y en eso nos vamos a basar, porque vamos a poder ver 3 respuestas a esta pregunta. ¿Por qué debo conocer mejor el evangelio? ¿Por qué debo tratar de tener más conocimiento del evangelio? Y la primera respuesta que vamos a ver a esta pregunta, ¿por qué debo conocer más el evangelio? Es para poder darlo a conocer. ¿Por qué debo conocer más el evangelio? Para poder darlo a conocer. Muchas personas hoy en día invierten toda su vida, su dinero, su tiempo, la vida de sus hijos, la vida de su esposa, invierten todo en poder adquirir un conocimiento que no precisamente tiene que ver el conocimiento del evangelio. Quizás indagan, invierten su vida, su tiempo en poder conocer más acerca de la medicina, acerca de la ciencia, y eso equivale a que toda su vida estén dispuestos a darlo todo por eso. Y hay personas que lo dan todo, que no tienen tiempo, y que uno ve que no tienen vida, pero están todo el tiempo queriendo crecer más en ese conocimiento. Para muchos, hoy en día, el conocimiento es riqueza, el conocimiento es poder, porque cuanto más conocimiento tenemos, más poder y más podemos tener en nuestro alcance la sabiduría. Pero son cosas mundanas, son cosas humanas, pero ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que tenemos el conocimiento más maravilloso de poder predicar el evangelio? ¿Cuánto más nosotros que tenemos un mar tan amplio en el conocimiento del evangelio
deberíamos profundizar más y más acerca de ese conocimiento. Si queremos dar a conocer algo que apenas conocemos o que apenas vislumbramos en una simple frase hecha o comprada, como quien dice, y no poder indagar sobre la importancia del Evangelio. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Si el Evangelio no nos inquieta, hermanos, si el Evangelio no nos apasiona, como justo hoy recién le hablaba con Javi, le decía que justo lo que compartía Ale también era algo que el Señor me hablaba. Si el Evangelio no nos apasiona, hermanos, si el Evangelio no nos inquieta, no nos mueve, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos inquieta? Creo que debemos hacernos esa pregunta, teniendo una persona que ha sido redimida y alcanzada por el Evangelio de Cristo. Difícilmente se pueda quedar en la orilla del conocimiento de Dios, teniendo un océano tan profundo en el cual tenemos que indagar y profundizar, porque el Evangelio no se trata de un par de frases, es mucho más que eso. Y por eso debemos crecer, y es por eso que debemos apasionarnos por poder compartir. El apóstol Pablo también lo decía en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Él entendía así, que esa tarea había sido encomendada por Dios. Y lo miraba de esa forma, el glorioso evangelio. De esa manera lo miraba, y por eso, como decíamos antes, así como el apóstol Pablo, y por una razón de tiempo no vamos a poder ver a todos, pero todos los apóstoles predicaban de una manera tan solemnemente, predicaban tan profundamente del Evangelio. Y eso era lo que impactaba en las vidas. No eran los milagros, no era solamente lo que pasaba alrededor, que el Espíritu Santo hacía proezas, lo que más impactaba y lo que siempre impactó desde el tiempo antiguo es la predicación del Evangelio. Y después lo vamos a seguir desarrollando bien. Pero ahora sí, quiero que me acompañes ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando dice acerca de los judíos piden señales, es un patrón que está actualizado hoy en día, y quizás no en el tema de las señales, pero sí en el hecho de que hay gente que se acerca a las iglesias por lo que sucede, por lo que sienten. Me ha pasado hablarle a personas que quizás conocíamos con mi señora, de otras iglesias donde veníamos, que no sé si llamarla iglesia, pero bueno, todos me entienden, ¿no? ¿A qué me refiero? Y cuando le podíamos compartir y decirle acerca de la palabra, acerca del Evangelio, ellos decían, no, pero ¿sabes qué pasa? Ahí donde vos vas, en esas iglesias, no se siente nada. No sé si te ha pasado, pero es muy común de personas que esperan sentir algo para poder acercarse a un lugar para escuchar la palabra. Sentir algo, no sé si acá tenemos, gracias a Dios, aire, calor, frío, o sea que frío, calor no es lo que vienen a buscar. Me acuerdo una vez estábamos en una iglesia con mi señor y un pastor dijo algo muy gracioso. Hay gente que busca iglesias climáticas, fuego, fuego, viento, viento, y como que están esperando eso, que esperan sentir algo para poder decir, entonces esto es lo que yo quiero, esto es lo que me apasiona, esto es lo que busco. Pero como decíamos en un principio, no se trata el Evangelio de esas señales. El Evangelio no se trata de lo que uno siente, porque
si nos dejaríamos llevar por lo que uno sentimos, acá no estaríamos. El Evangelio no se trata de emociones carnales o show, que uno viene hay gente que viene a buscar un show y que viene a ver qué es lo que pasa o qué es lo que sucede. Y eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de emociones. Y uno puede correr hasta el riesgo de poder, entendiendo muchas cosas, pero sí dejarse llevar por emociones. Si hoy me siento bien y bueno, puedo orar, si hoy me siento bien, puedo ir a la iglesia, pero si hoy no me siento con todas las luces y quizás me quedo. Entonces somos y nos dejamos llevar por emociones. Y el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio jamás se va a tratar de emociones humanas y carnales. Y también estaba el otro grupo, dice que los griegos buscaban sabiduría. Y también podemos decir que hay personas que buscan la sabiduría de este mundo. Hay personas que ven al cristiano como una persona ignorante, como una persona que ya está fuera de tiempo, que el tiempo ha pasado y que no se actualiza. Hay gente que busca la sabiduría humana. Y desde ya, que así como el Evangelio no se trata de emociones, el Evangelio tampoco se trata de una sabiduría humana. Pero quiero detenerme un segundito con respecto a esto, con respecto al tema de la sabiduría y de lo que esto nos afecta a nosotros como iglesia. Poder decir que la ignorancia de todos los temas teológicos y doctrinales es algo malo, y quizás no, porque no puedo saber todos los temas teológicos y doctrinales. No está en mi alcance. Quizás hay cosas que me superan, hay cosas que no sé, y está bien, porque no todos podemos saber. Ahora, jactarme de esa ignorancia sí está mal. El creer que si no, a mí no me interesa mucho todo el tema de doctrina, teología, yo con tan solo venir y escuchar ya estoy bien. Y estaríamos equivocados, porque Dios nos manda a que podamos crecer en el conocimiento de Él. Y debemos crecer en el conocimiento de Él como iglesia. Pero también está el otro extremo. Poder decir que saber temas doctrinales y teológicos es algo malo, no, es algo bueno. Jactarme de ese conocimiento sí es algo malo, porque yo tengo que exaltar la cruz de Cristo por encima de todo conocimiento. Pero el hecho de poder tener ese equilibrio y de poder saber que el Evangelio no se trata de emociones, el Evangelio no se trata de lo que siento, ni tampoco entender que el Evangelio no se trata de sabiduría ni de conocimientos, sino que se trata de exaltar la cruz de Cristo y de tener ese conocimiento para poder compartirlo con otros. Eso es lo que debemos profundizar. En eso sí debemos conocer, porque cuando compartimos el Evangelio a otras personas y saber que ese Evangelio que le estamos predicando, si el Señor en ese instante lo llama eficazmente, en ese instante Dios regenera ese corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, y cuando el Evangelio es predicado, ese acto glorioso de conversión es sin lugar a duda algo maravilloso. Y es algo que nos pasó a nosotros, a los que hemos conocido a Dios. El hombre está imposibilitado de poder acercarse a Dios. Desde el momento de la caída, del momento cuando Adán pecó, el hombre está imposibilitado de poder acercarse a Cristo. Imagínense que si fuera a través de las emociones o a través de la sabiduría que Dios hubiese establecido de que esa forma nos acerquemos a Él, cuán limitados estaríamos aún peor nosotros. El único medio que Dios estableció para que podamos llegar a Cristo es a través de la predicación de la palabra de Dios. Y en eso debemos profundizar. No hay otra manera. Debemos profundizar en el conocimiento de Dios, porque solamente en Cristo hay poder para salvación. Solamente en Él es en el momento que cuando uno conoce al Señor a través de la predicación de la palabra eficaz y llega al corazón de una persona, es ahí donde vemos el poder de Dios,
Entonces no podemos dar a conocer, hermanos, algo que apenas conocemos. Debemos profundizar más en el conocimiento de Dios. Recién hablaba con un hermano y veíamos esta necesidad. Yo creo que no hay algo más hermoso para un papá que ver la conversión de un hijo. De ver la conversión de un ser querido, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pero alguien que vos amás. O también alguien cercano a vos, al trabajo, un vecino. Pero ver el momento de una persona es convertida por el poder de la palabra es algo glorioso, es algo maravilloso. Pero nosotros, en nuestro caso, como padres, no podemos cansarnos de predicar el Evangelio de Cristo en nuestra familia. Como hombre, no podés cansarte de predicar el Evangelio a tus hijos, que sabés que todavía no son del Señor. No podemos cansar. Es algo constante que tenemos que predicar el Evangelio a nuestra familia, porque es algo que Dios nos manda. Y debemos profundizar en ese conocimiento. Cuando más profundizamos en ese conocimiento, más podemos ver la grandeza, como hoy nos decía nuestro hermano Ale, la grandeza de Dios. Y que si eso no nos maravilla, si eso no nos puede apasionar, entonces tenemos que evaluarnos y hacer una pregunta: ¿qué es lo que nos apasiona? ¿Y qué es lo que realmente nos gusta? Debemos profundizar. Si queremos compartir el Evangelio, como decía, sea tu familia, tus hijos o a quien sea, no podés compartir algo que apenas conoces. Debemos profundizar en el conocimiento de Dios. Y eso es algo que Dios demanda a toda la iglesia. No a un pastor, no a un líder, sino a toda la iglesia. Dijimos entonces recién que ¿por qué debo conocer más el Evangelio de Cristo? Debemos conocer más el Evangelio de Cristo para poder darlo a conocer. Lo segundo que vamos a preguntarnos, ¿por qué debo conocer más el Evangelio? Es para saber cuál es su demanda. Debemos conocer más el Evangelio de Cristo para saber cuál es su demanda. Frente a una demanda tan grande que es el Evangelio de Cristo, hay una respuesta también aún muy grande que tenemos que considerar, conocer y saber para poder compartirla. Una gran demanda exige una gran respuesta. Saben que muchas personas escuchan el Evangelio. Hay muchas personas que se le predica el Evangelio fielmente. Yo conozco un hermano que le predica a cualquier persona que se le cruza por la calle, va y le predica el Evangelio. Y no duda en poder predicarlo. Y es algo hermoso, el poder compartir el Evangelio. Pero a veces pasa y sucede que las personas no saben cuál es la respuesta que tiene que dar frente a esa gran demanda. Y en eso muchas veces la gente entra en un conflicto de no saber cómo sigue esto. Entendiendo y comprendiendo sin lugar a duda que es una obra del Espíritu Santo cuando Dios transforma un corazón de piedra y lo hace un corazón de carne. Pero uno tiene que saber que hay una respuesta que el hombre tiene que dar. Es como siempre decimos. No es solamente que yo tengo que quedarme de brazos cruzados. El hombre, cuando es llamado eficazmente, hay una respuesta que tiene que dar frente a esa demanda. Y vamos a ver cuál es esta respuesta frente a esta demanda. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Y nos vamos a quedar ahí porque también tenemos más adelante en el libro de Hechos otro versículo que vamos a leer. Hechos, capítulo 2, versículo 37 en adelante, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llame. Ahí el contexto, la gran predicación, el gran discurso de Pedro, un montón de judíos estaban ahí y en el momento que dice al principio, en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron el peso por el pecado. Y la pregunta que le hicieron, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y cuál fue la primera respuesta que dio Pedro? Arrepentidos. Y vamos a leer otro más, ahí en Hechos 20, como siempre es lo mismo, en todo momento que el Evangelio es predicado. Hechos capítulo 20, versículo del 18 en adelante, y también se los voy a leer en la Biblia de las Américas. Es una versión que la verdad que la podemos recomendar, porque hay con frases, versículos que lo dice de una manera muy importante y llamativa en todo lo que estamos viendo. Cuando vieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá vuelve a tomar esa frase tan hermosa, testificando solemnemente. Pero dice, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a esta demanda son dos pilares que son inseparables. Frente a la gran demanda que el Evangelio exige, estos dos pilares no pueden nunca estar separados. Es más, a veces lo podemos ver entre otros versículos, pero del arrepentimiento y de la fe son dos cosas inseparables que siempre están cada vez que se predica el Evangelio y hay alguien que dice, ¿qué es lo que debo hacer? Arrepentite. Eso es lo primero que vamos a ver ahora. El arrepentimiento, si podés y querés, es porque el Señor ha regenerado tu corazón y tenés todo para poder arrepentirte, porque es lo que Dios puso en tu corazón. Dios no pone nada y no te va a exigir nada de lo que Él no te ha dado. Siempre que Dios te demanda algo es por lo que Él primeramente pagó y te dio como beneficio de estar en el nuevo pacto. Pero Dios, cuando te pide y te exige arrepentimiento, te lo da y con eso es que vos podés responder frente a esa gran demanda. Si Dios dice arrepentíos y creed en el Evangelio, si uno dice es que no puedo, es que no sé cómo, entonces porque Dios todavía no te llamó eficazmente. Y eso es algo clave, porque hay gente que frente al Evangelio y frente a la santidad, como hoy nos compartían al comienzo de la mañana, cuando uno ve la santidad de Dios, cuando uno ve que es algo tan profundo, esa demanda tan grande, uno dice, ¿y qué es lo que debo hacer? Es como decían en ese momento a Pedro, ¿qué debemos hacer, hermanos? Cuando sintieron que la culpa llegaba. Arrepentite de tus pecados. Es algo que debemos y entender que frente a la demanda del Evangelio, el arrepentimiento siempre tiene que estar. Hay personas que cuando se le predica el Evangelio sienten culpa y sienten remordimiento por los pecados que cometieron. Pecados contra la familia, contra sus esposas, contra sus hijos, y sienten culpa por el pecado. Y se sienten mal. Pero hay un error que a veces las personas no entienden, que a veces puede ser un remordimiento que la persona tiene por causa del pecado y no un arrepentimiento genuino
que viene por causa de Dios. Cuando te confronta la ley de Dios y te dice, sos un pecador, lo que hiciste está mal, lo que hiciste a tu familia está mal. Hay personas que sienten culpa por eso, pero no entienden que no hay mayor pecado que el darle la espalda a Dios y que ese es el pecado en el cual debe arrepentirse. No que solamente debo arrepentirme de lo mal que hice, de mi mal comportamiento en la vida, sino entiendo que ese arrepentimiento es para con Dios, no solamente para mi familia o para con mis hijos o para con mi esposa. El arrepentimiento es para con Dios. Y eso es lo que Dios te va a demandar. Si no nos podemos arrepentir de nuestros pecados para con Dios, solamente hay un remordimiento, solamente hay una culpa, pero debemos arrepentirnos porque el primer pecado que cometimos es darle la espalda a nuestro Dios. Es ser un infractor de la ley de Dios, estar en desobediencia con Dios. Ese es el pecado más grave. Y que por eso el Señor tuvo que venir a la cruz y marchar a la cruz y derramar su preciosa sangre para salvarnos. Es para que podamos entender eso. Es cuando el Señor estaba en esa cruz y decía, perdonalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es entender que la espalda que le damos a Dios por nuestros pecados es lo que ha traído la condenación a este mundo. Es porque alguien le dio la espalda a Dios. Y es lo que seguimos haciendo. Y es lo que Dios nos manda a poder arrepentirnos. Debemos ser conscientes de eso. Que cuando alguien le predica a alguien del Evangelio, y si esa persona no se puede arrepentir de ese pecado, entonces todavía no llegó ese llamamiento eficaz sobre la vida de una persona. Debemos arrepentirnos de ese pecado que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ser entendidos en cuanto a este tema. Porque, como te decía, yo he venido de un trasfondo de una iglesia, como decíamos recién, climática, donde era todo fuego, donde se sentían cosas. Y hay personas que a lo mejor se ponían a llorar. Y eso pensaban que era una señal de arrepentimiento para con Dios. Y no era así. Era culpa de lo que habían hecho mal. Era culpa de lo que a veces cometemos. Pero también podemos caer nosotros en ese error de no entender de que hay muchos pecados que comienzan en nuestra vida por darle la espalda al Señor. Como hoy nos compartía nuestro hermano Ale. El darle la espalda en este día tan importante a Dios también es algo en lo cual debemos sentir que le estamos dando la espalda. Es tan importante entender esto. Y también para nosotros. Porque el arrepentimiento es algo que es señal de vida. Cuando uno está arrepentido por los pecados, es algo como un árbol. Un árbol sin fruto, un árbol seco, vos enseguida lo ves y decís, este árbol está muerto. Porque no tiene fruto, porque no tiene hojas, porque no tiene lo verde, la savia que tiene por dentro, está seco. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos indagar que la predicación del Evangelio debe llevarnos a arrepentirnos? Y no es que es una sola vez en la vida en la cual debemos arrepentirnos. Cada domingo, cuando nuestros hermanos se paran acá y comparten el Evangelio, cada día que escuchás la palabra de Dios, si eso no te conduce a arrepentirte, entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? Siempre el arrepentimiento es algo que tenemos que hacer fruto digno de arrepentimiento todos los días. Porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay mortificación de pecado. Toda la palabra te lleva a decir, estoy en falta con Dios. Siempre su ley, cuando se te pone delante tuyo, te dice, estás en falta delante de Dios. Por eso debemos todos los días ejercitar el arrepentimiento para con Dios. Siempre el arrepentimiento para con Dios es algo que debemos crecer en eso. Es una demanda continua que Dios nos dice, arrepentite. No hay un día
Cuando te levantás y podés decir, hoy no me tengo que arrepentir de nada. Estás tan equivocado. Todos los días debemos ir a arrepentirnos delante de Dios. Y lo segundo, inseparable, como decíamos recién, frente a esta gran demanda, como decíamos, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el segundo pilar inseparable que Dios nos manda, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es esa fe salvadora, esa fe que tenemos frente al Señor y que es la que nos salvó. Y que eso también es una gran demanda delante de Dios, en lo cual debemos crecer. Y vamos a ver cómo es esta fe salvadora. Lo primero que vamos a decir, que es una obra del Espíritu de Dios. Y quiero que me acompañen en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Dice así, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien está especificado este famoso texto que dice que por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es de Dios. Así como decíamos que el arrepentimiento es algo que Dios le da a un corazón regenerado para que pueda arrepentirse, la fe también es dada por Dios y es el medio por el cual podemos llegar a Cristo. La fe es una obra del Espíritu de Dios. Por más, como decíamos antes, no se trata de emociones, no se trata de conocimiento ni de sabiduría, se trata de una obra del Espíritu de Dios. La fe es una obra del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante entender estos principios. Lo segundo que vamos a ver acerca de esta fe es que es producida a través de la palabra. Cada vez que uno escucha la palabra de Dios, siempre esa fe va a ser llegada a nuestro corazón. Quiero compartirles acerca de esta fe salvadora. Ya vamos a tener pronto en nuestro himnario la confesión de fe, pero quiero leérselas en el párrafo 1 del capítulo 14 que habla acerca de la fe salvadora. Dice así: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo, y la cena, y la oración, y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Eso habla acerca de nuestra confesión de fe, acerca de lo que es esta fe salvadora. Cómo es aumentada, cómo es fortalecida, es por medio de su gracia. Como bien decíamos recién, lo tercero que esta fe habla es que se aumenta y se fortalece por medio de los medios de gracia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sé que, gracias a Dios, estamos en una iglesia donde se predica verdaderamente el Evangelio. Y es gracias a Dios, y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero sé que hay muchos hermanos y hay muchas iglesias donde comparten el Evangelio. Yo conozco una hermana en esta congregación que escucha muchas prédicas también y que se fortalece en la semana escuchando la palabra de Dios. Como hoy nos compartía nuestro hermano Ale. Cuando uno se levanta y lee la palabra, ¿qué hace nuestra fe? Se aumenta. Y debemos crecer en eso. Frente a esa gran demanda que el Evangelio nos exige, la fe tiene que ser fortalecida
y se fortalece por medio de la palabra. La palabra es algo en lo cual no podemos tener una lectura así nomás y leerla y salir de vuelo a trabajar o a hacer lo que tengamos. La palabra tiene que aumentar cada día en ese conocimiento, indagar, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo esa palabra a mí? Hay algo, hay un poder detrás de la palabra que hace tal efecto que nuestra fe se fortalece, nuestra fe se aumenta. Por eso debemos fortalecer esta fe por medio de la palabra. Lo cuarto, tiene como objetivo a Cristo. Esta fe tiene como objetivo a Cristo. Cuando decíamos el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El objetivo claro acerca de la fe siempre es Cristo. No podemos tener fe en la iglesia, no podemos tener fe en un pastor, no podemos tener fe en personas que me quieren. La fe tiene que estar puesta en Cristo. Es en el único lugar donde está bien puesta esa fe. Lo quinto de esta fe es que se somete, reconoce y descansa en Cristo. Esa es la señal de que está en un lugar correcto. Cuando la fe se somete a Cristo, reconoce a Cristo y descansa en Cristo. Es ahí donde esa fe, frente a esa gran demanda, va a ser una fe genuina y una fe correcta. Recién hablaba acerca de esta conversación que tuve con un hermano y me decía esto. Qué importante es poder que cada día nuestra fe se someta al Señor, se rinda frente al Señor y que lo reconozca Él en todo momento. Y que eso es lo que debemos crecer, reconocerlo y aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde las cosas no están bien. Siempre el poder someternos y reconocer y descansar en Cristo hace que sea como un ancla. Yo no sé si alguna vez alguien vio un ancla en un barco, pero es algo muy pesado y algo muy grande. Si esa ancla tiene que sujetar a un barco y no permitir que se vaya, tiene que ser algo pesado. Así tiene que ser nuestra fe, anclada en Cristo. Es solamente en Él y en ningún otro lugar. Y lo último que vamos a decir acerca de esta fe, que es triunfante y permanece. La fe puesta en Cristo siempre va a ser triunfante. La fe en Cristo nunca es de derrota, a pesar de lo que uno pueda estar viviendo, a pesar de lo que uno pueda estar pasando. Hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que yo teniendo a Dios pueda vivir esto que estoy viviendo? Es que la fe siempre te va a llevar. El otro día escuché algo en el seminario que me impactó. Estábamos viendo lo que es la teología pastoral, pero un hombre decía algo muy lindo, un pastor, que decía que siempre todo lo que conlleva la gloria de Dios, sea un ministerio, sea el llamado a un pastorado, lo que implique algo glorioso de parte de Dios, siempre lo pone y lo descansa en algo débil. ¿Y qué quiere decir con esto? Imagínense que algo tan grande de parte de Dios se ha puesto sobre el orgullo del hombre. ¿Qué arma de doble filo sería? Siempre, cuando Dios pone algo tan glorioso sobre la debilidad del hombre, es para darse cuenta que nosotros no somos dignos. Que si hay algo insignificantemente bueno en nosotros, no es por nuestra gracia, no es por nuestra elocuencia, es por gracia de Dios. Y aún así, cuando uno entiende esto, que esta fe siempre es triunfante, a pesar de la circunstancia que uno pueda estar viviendo, y esta fe siempre permanece a pesar de todo, esa fe es correcta. Esa fe está puesta en el lugar correcto. Y en eso debemos indagar. Decíamos al principio que ¿por qué debo conocer más el Evangelio? Como dijimos en primer lugar, para poder darlo a conocer. ¿Por qué debo conocer más el Evangelio? Para conocer cuál es su demanda. Y dijimos que cuál es su demanda, arrepentimiento para con Dios y de fe
en nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero y último que vamos a ver en esta mañana, de por qué debo conocer más el Evangelio, es saber cuál es su alcance y cuál es su poder. Debo conocer más el Evangelio para saber cuál es su alcance y cuál es su poder. El Evangelio ha trascendido a través de toda la historia de la redención. Desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ni bien pecaron, el Señor les dio una promesa en el Génesis 3:15, que habla acerca de la simiente de la mujer. En esa simiente, en esa promesa dada por Dios, todos los antiguos esperaban esa simiente. Imagínense que aún Noé, cuando nació, cuando uno lee el Génesis, dice, por fin vino aquel que nos iba a dar descanso de todas nuestras aflicciones. Siempre estaba expectante, esa palabra siempre la hablamos con mi hija, de que uno tiene que tener un corazón expectante delante de Dios, siempre estar expectante delante de Él. Pero siempre los antiguos estaban esperando eso. Esperaban que esa promesa, que imagínense no había palabra, no había Biblia, entonces Adán y Eva, y así de generaciones en generaciones, hablaban acerca de esta promesa. Dios nos dijo que iba a haber uno nacido de mujer que nos iba a traer. Y siempre estaba esa esperanza. Todos los que fueron salvos, desde Adán hasta Cristo, se aferraban a esa promesa. Y uno va viendo cómo esa promesa se fue aumentando y se fue revelando de manera progresiva. Y cuando dice que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra simiente, ¿entendieron? Y estaban esperando esa promesa de esa simiente. Y se aferraban de esa promesa. Y eran salvos por creer en esa promesa. Hasta llegar a David, cuando dice que de sus lomos iban a ser uno, cuyo reino iba a ser sempiterno y que no iba a terminar nunca. Y esperaban en esa promesa. Y todos apuntaban, uno sabe bien a quién, a Cristo. Pero siempre estaba ese corazón expectante. Y siempre a través de la historia de la redención, el Evangelio siempre fue para toda criatura. Siempre el Evangelio fue al alcance de todos. Siempre el Evangelio está y no hace acepción de personas. Siempre el Evangelio no tiene un alcance, no tiene una limitación, mejor dicho. No tiene algo que lo encierra. El Evangelio es para toda criatura. Cuando el Señor asciende a los cielos y está frente a sus discípulos, le dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué les mandó? Predicad el Evangelio a toda criatura. Spurgeon decía, preguntando acerca de la soberanía del Señor, ¿y cómo sabés vos a quién compartirle el Evangelio? Si hay personas que lo van a rechazar. Y él decía, la verdad, que si tuvieran una franja amarilla y le levantaría la camisa y me daría cuenta de que es un elegido, haría eso. Pero como no sé quién es elegido, yo tengo que compartir el Evangelio a toda criatura. Y de eso también se trata. Que cuando uno comparte el Evangelio a todos, es porque sabe de que Dios nos demanda eso. Su alcance no tiene límites y tenemos que compartirlos con todos. Pero vamos a ver que este Evangelio tiene un poder y ese poder es en el cual vamos a ver cuál es ese alcance tan poderoso. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos 1, 16 y 17. Y dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se reveló por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermoso texto y hermosa palabra. Qué maravilloso es poder entender que el poder de Dios para salvarnos
es un acto glorioso y un acto de poder de parte de Dios. Es algo que no tiene explicación alguna, pero el entender que es un acto de poder de Dios, que para que una persona sea salva de este mundo que está condenado, y eso es lo que nos tiene que traer una carga cuando una persona está al lado mío y saber que no es del Señor. El poder de Dios para salvarlo es lo único que esa persona necesita. Es ese poder que transforma, que cambia y que es algo maravilloso. Como decíamos, a mí siempre le pido a Dios que me dé ese regalo de poder ver la conversión de mi hija, de ver cómo mi hija llega al Señor. Es algo que siempre le pido y le pedimos junto con mi esposa. Pero saber que ese momento va a ser un acto glorioso de poder de Dios para transformar una vida es algo que yo debo conocer. Y debo estar ahí viendo cuando una persona es alcanzada por el Evangelio de Cristo, ese poder que Dios hace y que es una obra solamente de Él, es algo maravilloso. Imagínense, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y Cristo nos ha resucitado. Estábamos en tinieblas, en oscuridad, y Dios nos llamó a su luz admirable. Imagínense el poder, estábamos perdidos, y Cristo nos encontró. Estábamos condenados, y Cristo nos salvó. Si eso no es un acto de poder, ¿qué es? ¿Qué sería un acto de poder entonces? Cuando uno ve el alcance que tiene que ser para todos y ese poder que es el que transforma, yo creo que en eso debemos conocer más el Evangelio. Debemos como iglesia conocer más y más el Evangelio de Cristo. Para terminar, quiero decirles a aquellos que hoy están sin Cristo, que hoy están sin Cristo en medio nuestro, que quizás también hemos escuchado muchas veces el Evangelio. Quizás hijos que sus padres le han hablado infinitas veces el Evangelio. Y los conocen y saben bien qué es el Evangelio. Pero si hoy Dios te llama y te dice, ven a Cristo, arrepentite de tus pecados. Arrepentite ante Dios frente al pecado de haberle dado la espalda. Es un llamado que Dios siempre va a hacer, que cuando tengas la oportunidad de escuchar el Evangelio, Dios te llama, arrepentite de tus pecados y vení a Cristo. Si hoy no conoces al Señor, Dios te llama a que vayas a Cristo, que vayas a Él y que pidas perdón por el pecado primeramente de haberle dado la espalda a Él, solamente a Él. Eso es el llamado del Evangelio y está siempre al alcance. Y cuando entiendas que ese poder glorioso es aquel que te salva, seguramente vas a querer indagar más y vas a querer compartir también el Evangelio, como así alguien lo compartió con vos. Amén. Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder crecer en este Evangelio de la gracia, este Evangelio glorioso que tú nos diste la oportunidad de poder conocerlo. Gracias, Señor. Gracias porque ese Evangelio, por tu infinita misericordia y tu gracia, ha llegado a nuestro corazón, cuando nuestro corazón era un corazón de piedra y tú lo transformaste en un corazón de carne por medio de la regeneración, y pudo tu llamado eficaz, tu dulce voz, cautivarme y venir a ti, Señor. Si ese Evangelio no me apasiona, si ese Evangelio no me hace indagar y decir que debo crecer en el conocimiento de Dios, Señor, que me pueda evaluar hoy, en esta mañana, y que pueda crecer, Señor, si es que hasta ahora no he crecido en el conocimiento del Evangelio. Señor, te ruego, te suplico, que me pueda llevar a un conocimiento más profundo. Y que todo aquel, Señor, que hoy está sin Cristo,
que todo aquel que hoy no tiene al Señor, pero si ese llamado eficaz llega a nuestras vidas, Señor, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados para con Dios y de tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que representa en nuestras vidas y gracias por el bendito Evangelio de Jesucristo que pudimos escuchar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.